Ya jóvenes, con la segunda parte, la primera ya hablamos de de las normas de tier. A ver, Víctor, ¿qué era una norma tier? Uno, 2, 3, 4, ¿qué representaba en un data center? Repasando un poco. En Chile hay data center tier 4. ¿Por cuál es el problema? Bueno, son sísmicos, ¿cierto? ¿Cuál es el nivel máximo de tier? Tier 3, ¿cierto? Exacto. La norma dice que es el 99,99. La norma de los 6,9. La más grande que se puede lograr es la norma de los 6,9. 99,9999% de uptime. Y eso refleja que como máximo puede estar 2 minutos abajo un data center. Para una empresa, ¿qué pasa si pierdo ese prestigio? Con lo que pasó con el data center de Claro. Si hay clientes que se van, ¿cierto? Están en el video anterior, son algunos datos. ¿Cómo yo evito usar redundancia? ¿Cómo evito esos fallos? Teniendo fuentes de poder redundante, energía redundante, clústeres de servidores, ¿cierto? Varios aspectos más. Ya. Con respecto, jóvenes, a la siguiente parte, que es lo que vamos a configurar ahora, hay un servicio que, si bien ya lo conocemos, ya hemos escuchado hablar de él, es el servicio de sistema de nombre de dominio llamado DNS, ¿cierto? El objetivo de usar un servicio DNS que puede ser implementado en cualquier sistema operativo server es poder asociar direcciones IP, ya sean IPv4 o IPv6, donde hay un servicio específico para que sea ubicado por el nombre, ¿cierto? Que para el ser humano es más fácil ubicar el nombre que la dirección, ¿ya? Entonces, este archivo, los sistemas operativos tienen de por sí un archivo guardado, que se llama el archivo host. Este lo podemos encontrar nosotros. De hecho, si vamos al Windows 7 ahora, ya, el cliente Windows 7, chicos, para que continuemos la... ¿Ese archivo se puede usar para redireccionar Exacto. páginas? Mira, en el Windows 7, este equipo del cliente, yo lo reviso, voy a la carpeta Windows, voy a la carpeta System32, voy a la carpeta Drivers y voy a la carpeta etc, a esa ruta. Si yo reviso esta ruta en cualquier sistema operativo Windows, ya, llego a esa ruta en cualquier sistema operativo Windows, ahí la vamos a agrandar para que la veamos, voy a encontrar que cada sistema operativo tiene un archivo que se llama host, está alojado en forma local en él y tiene búsquedas DNS. Búsqueda DNS. Ahí está la ruta de cómo llegamos. Entonces, dentro de ETC va a haber un archivo que se llama host, lo voy a abrir y la idea es que lo comparemos. Veamos qué es lo que tiene adentro. Entonces, aquí hay una especie de configuración DNS. ¿Cómo funciona? Va a una dirección IP a la izquierda y a la derecha va a donde hace referencia. En este caso vienen comentadas con el símbolo gato, pero yo, por ejemplo, podría hacer lo siguiente. Supongamos que este usuario en el equipo cliente, driver, ahí está la ruta. Ahí está la ruta. Windows 732, drivers, etc. Y dentro de etc hay un archivo que se llama host. Es un archivo texto. Ya. Entonces, ¿para qué me serviría este archivo host? Por ejemplo, yo pudiese hacer lo siguiente. Creo, por ejemplo, asocio una dirección IP y asocio este dominio. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? Cuando ese usuario de ese equipo vaya a buscar en un navegador el sitio facebook.com, en vez de enviarlo al sitio real, lo va a enviar a esa dirección que yo estoy dando. Por lo tanto, podría que yo creara una página falsa, podría crear una página de advertencia en la organización y esta persona no va a poder entrar al dominio Facebook, porque cada vez que lo busque en el navegador se autorresuelve. Aquí no le está preguntando un DNS, sino que el archivo directamente lo puse. Entonces, cuando usted quiere hacer búsquedas sin pasar por un DNS, puede tomar este archivo y poner la dirección IP y el nombre de dominio que hace referencia. Generalmente uno anota ahí los sitios más visitados para que la búsqueda sea más rápida. Google, Facebook, YouTube, ¿cierto? ¿Ya? Entonces uno pone los sitios que más visita, pone la IP del servidor donde está alojado y a continuación el nombre de dominio. ¿Ya? Y si yo quiero que esto temporalmente no funcione, lo comento con el símbolo gato. Ahí no está en ejecución y ahí está en ejecución. Entonces, yo en una empresa podría hacer esto sin tener un servidor DNS, pero el trabajo significa que tengo que hacerlo PC por PC, ¿cierto?
y voy haciendo dirección. Ya. Se puede hacer, se puede hacer. ¿Y se puede del servidor enviar el archivo a todos los computadores y reescribir? Es que para eso hago un servidor DNS. Para eso vamos a hacer DNS. O sea, si yo no tengo un servicio DNS, lo puedo hacer, pero en el archivo local que se llama host de cada computador. Y ahí yo redirecciono. Pongo una dirección IP de un servidor que yo tengo hacia el nombre de dominio que simulo que es el real. ¿Ya? Entonces yo puedo hacer un listado bastante grande. ¿Ya? ¿Qué se hace generalmente en este archivo host? Hay un banco de datos que uno los puede buscar de repente, un archivo que ya está hecho, en el cual están todos los sitios que uno quiere bloquear en una organización. Generalmente los sitios que buscan pornografía, descarga, y los pone aquí, los pega. Puedo poner si quiero en este archivo 1000, 2000, 100.000 sitios, ¿ya? Con la dirección IP, ¿cierto? Y las voy bloqueando. ¿Ya? O que todos apunten a la dirección del servidor de la empresa. Entonces, página que quiera ver, lo envía, ¿cierto? A una página que yo creo por defecto y le pongo una imagen ahí y le digo, usted está viendo un sitio indebido, ¿cierto? Será contactado por Matías, ¿cierto? ¿Ya? Eso se puede hacer local, pero como comentaba acá Sebastián, es bastante engorroso porque hay que hacerlo por todo el equipo de la red. Y además que uno- Pero funciona, funciona. Si el usuario es un poco más astuto, podría ir al archivo y modificarlo y listo, por cierto, lo borra. Y se me fue ¿cierto? En este caso el archivo DNS. Ya. Ya. Claro, busca y sabe cómo hacerlo y listo. Yo en este caso no voy a guardar. Pero se puede cancelar, bloquear el archivo. Ya, que para eso eso es lo que vamos a llegar. Entonces, hay una forma de poder redireccionar en forma local, sí, con el archivo host. Si es Windows, System32, drivers, host. Ya, Etcétera. etc. Entonces, se hace algo muy parecido a esto. ¿Ya? A ese archivo host. Ahí, por ejemplo, van poniendo dirección IP y la asocian a nombre a cuál podría llegar. ¿Sí? Este archivo host está presente en los sistemas operativos Microsoft, Linux y Unix. ¿Ya? Pero si yo quiero hacerlo con un servidor que se encargue de resolverle las búsquedas a los dispositivos de la red, debo trabajar con un rol que se llama DNS, ¿cierto? Y el DNS, ¿qué función cumple? Ya lo hemos visto harto en los talleres anteriores de CCNA, en el cual me traduce o me asocia un nombre de un equipo o de un dominio a una dirección IP de cómo ubicarlo en la red, ¿cierto? Esa es la lógica del DNS. Ya. Nosotros vamos a crear un propio DNS pensando en una organización para que haga las búsquedas también en los sitios externos o privados de una empresa. Pregunta. Nosotros cuando queremos navegar en la casa usamos un servidor DNS, ¿pero de quién? Generalmente utilizamos el servidor DNS del proveedor de nuestro internet, ¿cierto? BTR tiene servidores DNS, Google tiene DNS público, Entel, Movistar, etc. Cuando yo hago una búsqueda y estoy ocupando los servicios DNS de mi proveedor ISP, mis registros de búsquedas quedan almacenados en el servidor DNS del proveedor ISP. Esa información es confidencial y solamente alguna entidad, ¿cierto?, en Chile, como la PDI, con una orden judicial, puede ir, por ejemplo, por un delito informático y ir por ejemplo, al proveedor de internet y decirle, ¿sabe qué? El cliente Paolo, queremos ver cuáles son las búsquedas que hizo Paolo, ¿ya? Cliente, o el titular de la cuenta. Y a ellos le van a entregar, los administradores del sistema, todas las búsquedas que hizo Paolo porque está ocupando los DNS de BTR, porque ese es su proveedor. ¿Ya? El caso más complicado, por ejemplo, si ustedes usan los DNS públicos, hay DNS públicos que los tiene Google y los tiene IBM. Por ejemplo, la dirección 8.8.8 de Google y la 9.9.9 de IBM. ¿Ya? Es el secundario de Google. Pero ¿qué pasa cuando yo busco con un servidor de Google una búsqueda de DNS y estoy ocupándolo? Quedan guardadas las Y no es necesario que vaya la PDI, sino que quedan para la venta, para el acceso, para entregar la información en forma gratuita a quien la necesite. Por lo tanto, está ocurriendo lo mismo que pasó con Facebook hace unos días atrás, ¿se acuerdan? De lo que pasó con Cambridge Analytica, en el cual Mark Zuckerberg, como cara visible de Facebook, entregó información en este caso para generar la alerta en la elección de Donald Trump. Yo no entendí bien qué al final ¿Ya? pasó. Entonces aquí es lo mismo. Si yo estoy ocupando los DNS de Google, estoy entregando en un registro público todas las cosas que busqué. ¿Ya? ¿Qué pasa con la privacidad? Se pierde. Pregunta, ¿qué pasará
si yo hago mi propio servidor DNS en la casa, en una máquina virtual, en la casa, o tomo un PC viejo, lo configuro como servidor DNS y mi equipo le preguntan a ese servidor DNS y él sale a buscar los sitios al resto del planeta. ¿Dónde queda guardada la información de búsqueda? En el servidor. ¿De quién es el servidor? Suyo. ¿Hay neutralidad? Sí, hay transparencia. Por lo tanto, nadie sabe qué visitó, solamente usted. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Si nosotros hacemos nuestro propio servidor DNS, los registros de búsqueda quedan en nuestra propia máquina. Y no quedan registrados en un servidor de un proveedor de internet ni en un servidor público de alguna compañía como Google. ¿Ya? Entonces, ¿ventaja? Muchas. ¿Es más rápida una búsqueda en internet? No saber una página ni descargar. ¿Más rápido buscar un dominio en nuestro propio servidor DNS? Sí, efectivamente es más rápido porque nuestro propio servidor DNS es para nosotros solamente. En cambio, un servidor de un proveedor es para todos los usuarios. Y más aún, un servicio como Google, que hay millones de usuarios preguntándole búsqueda. ¿Ya? Entonces, tiene hartas ventajas. Si quiere usted que no sepa lo que buscó Francisco, haga su propio servidor DNS. Me dio que eres preocupado. Ya. ¿Qué pasa en el servidor DNS? Aquí está el ejemplo de las búsquedas hechas con en un servidor Microsoft. Se van registrando, no sé si alcanzan a apreciar a la izquierda, los dominios buscados por el www y la extensión de dominio, y a la izquierda, a la derecha, la dirección IP donde está asociado ese servicio. Y eso se registra. Y eso se llama un forward. Así yo voy redireccionando. Nombre e IP. ¿Ya? Nombre e IP. Nosotros, cuando estemos trabajando con un DNS, vamos a crear zona. ¿Qué es una zona? Representa la búsqueda que quiero hacer. Por ejemplo, nosotros aquí una zona se llama stomas.cst, que representa un dominio. Por lo tanto, para poder nosotros salir y navegar en páginas exteriores, tenemos que pasar por un servidor de una zona que se llama stomas.cst. ¿Sí? ¿Qué lleva eso? ¿Qué conlleva? Que las búsquedas que usted hizo quedan registradas en ese servidor DNS stomas.cst. ¿Ya? ¿Qué han hecho? El DNS, el servicio DNS, también considerar que utiliza un puerto de comunicación. El puerto es el número 53. Por lo tanto, si yo quiero trabajar con DNS público, debo asegurarme que el cortafuegos esté abierto al puerto 53. ¿Ya? A ver, no confundir que cuando las búsquedas no es que analizan el tráfico, analizan lo que buscó, el dominio por el cual preguntaste. Por ejemplo, si Francisco, tú buscaste una página que se llamara Chinas Cochinas, por ejemplo, .tk, va a quedar registrado que buscó Chinas Cochinas como sitio, pero no quedó registrado qué foto bajó o qué archivo subió. Sino que la búsqueda sí, pero no registrado el contenido que fue visualizado. Esa es la gran diferencia. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos levantar un servidor DNS, tenemos que tener en cuenta también que el puerto 53 tiene que estar abierto en nuestra organización para que sea visto del exterior. Nosotros podemos brindar el servicio. ¿Ya? Jóvenes, hay un servicio que tiene Microsoft que se llama WINS. Windows Internet Service. ¿Qué función cumple este servicio WINS? Recuerden que el DNS asocia, ¿qué cosa? Un nombre de un dominio a una IP. Microsoft creó algo similar para trabajar en redes locales. Y el servicio WINS permite asociar el nombre del equipo a una dirección IP. Por eso en una red local yo no la busco por IP un equipo en la red LAN, sino que lo busco en el entorno de red por nombre. Así yo puedo buscar una impresora compartida, puedo buscar un PC en la red, pero por el nombre del PC. PC1, computador 5, etc. De hecho, si ustedes ahora entran en entornos de red, en los equipos del laboratorio van a ver todos los equipos conectados de la red que tenemos nosotros aquí en los laboratorios. ¿Y eso quién lo hace? El protocolo WINS. Es muy similar al DNS, pero en vez de asociar un nombre de dominio a un IP, asocia el nombre del equipo físico a la IP. Pero solamente WINS funciona en entorno de red ¿de qué tipo? LAN. Funciona a nivel de red LAN. Eso me facilita porque de esa forma no tengo que aprenderme la IP de los equipos en la red, sino que me aprendo el nombre. ¿Ya? Ese es el protocolo WINS. También tiene su propia base de datos y lo almacena. Otro protocolo, DHCP, protocolo de configuración de host dinámico. En una red, ¿cierto?, pequeña, en la cual tengo, por ejemplo, 3 dispositivos o 4 equipos,
la lógica sería poner IP estática, porque es más fácil ubicarlo, ¿cierto? Y no es tanto tarea. Pero ¿qué pasa en una red de datos donde tengo 1000 hosts, 500 hosts? Poner IP por IP a cada equipo y llevar la contabilidad es complejo. ¿Qué se hace en ese caso? Se utiliza el servicio o protocolo de HCP, ¿ya? Que usa el puerto 67 y 68. Y el servicio de HCP se puede configurar tanto en un servidor como en un router. Nosotros en algún taller a un router Cisco lo hicimos servidor de HCP, ¿ya? En este caso nosotros vamos a hacer un Windows Server como servidor de HCP para que entregue IP a una red local. Podemos llevarlo a cabo. ¿Ya? Entonces, el servicio de HCP genera lo que se llama un scoop. ¿Y qué es un scoop? Es los parámetros que le va a entregar a los clientes. ¿Qué parámetros le entregaría, por ejemplo, Johnny, un servidor de HCP a un cliente, a un PC cliente? ¿Cuáles son las 4 cosas que le tienen que entregar? IP, la segunda, máscara y DNS. Estas son las 4. Si es un DHCP que trabaja en una red LAN, entrega 2 cosas, IP y máscara. Si este servidor DHCP va a trabajar por una red WAN, entrega IP, máscara y gateway. ¿Ya? Y además, yo si quiero le agrego el DNS. No es necesario, pero yo igual podría entregarme un IP sin DNS, ¿cierto? La IP, la máscara y el gateway, nada más. Tendría que acordarme cuáles son las IP para llegar a los servicios. ¿Ya? Memorizarla. Entonces el scoop es qué rangos son los que yo entrego. Desde esta IP hasta esta otra, ¿cierto? Y en cuanto al tiempo que le voy a prestar a un host, un IP. Un IP se puede prestar por horas o por días, ¿cierto? ¿Ya? En una red grande, en una red donde hay equipos móviles, no se recomienda que se presten por muchos periodos de tiempo. Porque ¿qué pasaría? Yo llego en la mañana, me conecté a la red Wi-Fi y voy a tener la IP ocupada todo el día a pesar que estuve media hora. ¿Ya? Y nadie más la puede utilizar. Entonces los scoop se recomienda que en redes de este tipo, redes por ejemplo en un instituto, en el metro en Santiago, en una estación de metro, se presten por periodos pequeños. En una plaza, por ejemplo, en una plaza de armas donde hay una red abierta Wi-Fi, hacer que el THCP entregue, por ejemplo, media hora. Porque usted no está más tiempo que ellos, ¿cierto? No está más tiempo en la plaza. Es que funciona lo siguiente. Media hora. Si yo sigo conectado, sigue el lapso de tiempo. Esa media hora es que si revisa y a la media hora el equipo no tiene acción, ahí la libera. Eso es lo que hace el servicio de HCP. ¿Ya? Claro, hace una revisión. Si no está activo el host, la IP la libero y se la entrego a alguien más. ¿Ya? Yo creo que es difícil que alguien esté todo un día en una plaza, por cierto. A no ser que esté cazando Pokémones. Que todo el día en la plaza y conectado. O sea, de Haití. Claro. O sea, haitiano está en la mañana. Los haitianos están en la mañana todo el día. ¿Qué pasa con ellos? Se conectan y están todo el día con la red pública. ¿Qué pasa si IP se les conserva todo el día? ¿Ya? Nosotros vamos a llegar también a otro servicio, que es uno de los servicios a considerar más importantes de Microsoft. Más importante, que es el denominado Active Directory. Este es el corazón neurálgico de los dominios en Microsoft. Esto lo tiene solamente la plataforma Microsoft. En Linux también hay algo muy similar que se llama LDAP, ¿ya? Pero la gran diferencia entre uno y otro es la forma de cómo administrarlo, la simplicidad que tiene. Entonces, en un dominio consiste en lo siguiente. Supongamos que tenemos todos estos PC de este laboratorio. Y si tengo una impresora, por ejemplo, conectada a un PC, debo ir PC por PC y hacer que se convierta la impresora. ¿Qué pasa, por ejemplo, si Francisco crea una carpeta compartida? Tiene que empezar a explicarle a todos los PC que tiene una carpeta compartida. ¿Ya? ¿Qué pasa si Francisco quiere crear un usuario? Tiene que ir a crearlo al PC. El Active Directory trabaja bajo el siguiente esquema. Un servidor tiene toda esa información. Entonces, por ejemplo, en una institución se compra una nueva impresora, ¿dónde la agrego? En el servidor. Y los clientes inmediatamente saben que la impresora fue creada. Creo una carpeta compartida con recursos. No la voy a crear a todos los PC, la creo en el servidor. Se agrega un nuevo usuario a la empresa. ¿Dónde crea la cuenta? En el servidor. Entonces el servidor de Active Directory denomina a todos los elementos de una red objetos. Todos son objetos. La impresora, los usuarios, los teléfonos, todos los dispositivos son objetos. Y yo los levanto, los creo, los modifico. De esa forma, evito que alguien cree cosas en los PC, sino que todo el dominio lo tengo yo en otro lugar. Por ejemplo, Paolo me dice, ¿sabe qué? Se me olvidó la contraseña. Yo no voy a ir al PC a cambiar la contraseña. ¿Dónde la cambio? En el servidor de Active Directory.
Me llaman de la mesa de ayuda, ahí lo creo. Me dice un usuario, no puedo entrar a una carpeta, la cambio ahí. Entonces, todo lo concentro en un punto. La administración corporativa se hace en un solo lugar. Y además de ello, cuando creamos cuentas en el Active Directory, estas cuentas se asocian a otras cosas. Por ejemplo, yo creo un usuario que se llame F. Quesada, de Francisco Quesada, y ese se asocia al correo corporativo, se asocia a la intranet, se asocia a las carpetas compartidas, se asocia a la Wi-Fi, a todos los servicios de la empresa. Eso es lo que hace el Active Directory. O sea, una cuenta asocia a todo. ¿Ya? Eso es el corazón de los sistemas Microsoft que se llama directorio activo. Y los directorios activos lo componen objetos de una red. ¿Y qué pueden ser los objetos? Usuario, impresora, carpeta, cualquier cosa. ¿Esas cuentas tienen que ver con la cantidad del valor del sistema operativo que estábamos hablando en la primera clase? Tiene que ver con la licencia del sistema operativo. Si yo voy a usar en una empresa, organización, y más o menos considero que van a haber 25 objetos, impresora, usuario, ciertos elementos, uso una versión estándar. Si en mi red o mi empresa considero que van a ser, por ejemplo, 100 usuarios, cambio la versión Enterprise. Y si la empresa es grande, cambio a Data Center, donde pueden haber 1000 o 5000 usuarios. Santo Tomás ocupa versiones de Active Directory Server, donde están instalados Data Center. Porque si empezamos a sumar por sede, fácilmente pueden haber 2000 alumnos, ¿cierto? Entonces tengo que crear 2000 cuentas por sede. ¿Ya? Ese es el corazón de Microsoft, Active Directory. Si usted aprende a usar Active Directory, para los que prestan atención, tienen pega segura. Usted tiene experiencia, Francisco, y lo puede decir con comentarios. ¿Qué es lo primero que preguntan? ¿La pega? ¿Sabe usar Active Directory? ¿Ya? Entonces, aprenda ahora, interiorícese. Nosotros vamos a hacer una clase o dos clases con el tema de Active Directory. Esto es por una certificación completa, ¿cierto? Esto es para aprender una certificación, un curso completo podríamos hacer de Active Directory, todo un semestre, ¿cierto? Para poder aprender a trabajar ya en forma más avanzada. Pero si tenemos la base de entender cómo funciona, usted de ahí se tira solo en adelante, ¿ya? Entonces, rememorícenlo. Manejar Active Directory es una puerta laboral que se va a abrir muchas veces en el área informática. Active Directory. Oye, quiero pedir pega. Sí, administrador. ¿Sabes Active Directory? Sí, entiendo cómo funciona. Listo, pega el tiro. Más los cursos Cisco, más varias áreas más. De por hecho que va a trabajar como administrador de sistema. Pero esto en el área Microsoft le preguntan. ¿Ya? No le van a preguntar de Excel, no le van a preguntar de otra herramienta. Active Directory. Si usted va a administrar servidores, Active Directory. ¿Ya? Por eso es importante que pongan atención en estas clases, hagan los ejercicios, ¿cierto? Tómenlo, considérenlo, ¿ya? Una recomendación por experiencia, eso se los puedo decir, que aprendí a certificarme en Active Directory me abrió muchas puertas en el mercado. Y fue para mí una de las metas en un principio cuando estaba estudiando, o cuando estaba terminando de estudiar, hace harto años atrás, certificarme en el área Microsoft Server y en Active Directory. Y eso me permitió seguir escalando en otra área. Yo antes de empezar con el área Cisco, empecé con Microsoft. Entonces me permitió tener trabajo antes de estar titulado. O sea, ya me llamaron de varias empresas para trabajar configurando Active Directory porque tenía la certificación y me especialicé en el tema. Entonces, y además de ello, no hay muchos especialistas. Esa es la otra área, ¿cierto? No hay especialistas que manejen este tema. ¿Ya? Active Directory, entonces, es la tecnología que fue creada por Microsoft para manejar objetos en la red. ¿Y qué son los objetos? Nuevamente, cualquier cosa de una red. Po. Una red no solamente son personas, ¿cierto? No solamente son equipos, pueden ser carpetas, teléfono, PCs, dispositivos móviles o elementos de una red. ¿Ya? Con estos elementos yo puedo aplicar seguridad, política. Por ejemplo, puedo hacer de cosas tan sencillas como evitar que los usuarios cambien el papel tapiz y aparezca solamente el fondo de pantalla de la empresa, hasta definir cuál va a ser el ancho de banda de un equipo de la red. O sea, podemos pasar de todas las cosas que se pueden hacer. ¿Ya? Puedo evitar que instalen cosas, puedo evitar que entren en horario indebido, puedo configurar, por ejemplo, la cantidad de hojas a imprimir en una impresora compartida. O sea, a ese nivel podemos llegar de avanzadas las configuraciones o el detalle de Active Directory. Por eso hay que hilar fino después. Uno crea políticas de acuerdo a la empresa. Si bien hay políticas que vienen hechas tipo plantilla, que son las más utilizadas, lo largo de las contraseñas, los inicios de sesión, el instalar o no instalar programas, desactivarle los puertos frontales a un PC para que no pongan pendrive, se puede hacer con Active Directory. O sea, esas cosas las puedo hacer, incluso crear cosas más avanzadas. ¿Ya? ¿Qué comparación hay? ¿Qué herramientas hay similares? Ahí le nombré LDAP, es una herramienta que la tienen los servicios Linux, que es lo más parecido a Active Directory. Pero como les comento, está años luz. Está años luz. Todavía no llega a ese nivel.
Active Directory se empezó a desarrollar con las versiones de servidores Windows NT a mediados del año 2000. En adelante nació Active Directory. Antes se trabajaba solamente con grupos de trabajo, donde todo el equipo eran todos mandaban, y con Active Directory dominio apareció que un servidor mandara al resto, ¿cierto? Ahí cambió. Año 99-2000 cambió el esquema. En cambio, Linux se está uniendo hace no muchos años, entonces está atrasado en ese sentido, ¿ya? Todavía le falta desarrollarlo. Va encaminado, pero quizás para una década más podría igualar a lo que es el Active Directory, ¿ya? Trabaja con políticas de seguridad que se llaman Kerberos, que nos permiten definir la autenticación. O sea, yo puedo definir largo de contraseña, a qué hora quiero que entre, cuándo quiero pagar el equipo, ¿cierto? ¿Qué cosas puede hacer y no puede hacer en el equipo? ¿Qué programa quiero que se instale? Ejemplo, en Active Directory podía hacer lo siguiente. Le piden en un colegio, supongamos Sebastián trabaja en un colegio, y le dicen, el día lunes tiene que estar en 100 equipos instalado el Office. Así te dicen como tarea, y el día viernes a las 7 de la tarde. Entonces tú empiezas a pensar, ¿cómo voy a instalar el Office en 100 equipos de aquí ante las 8 de la tarde que me voy? Si tú en el Active Directory creas un grupo y metes a todos los equipos del laboratorio, los 100 equipos, en un grupo que se llame, por ejemplo, laboratorios, tú le instalas el Office a ese grupo. Y después, ¿qué se va a reflejar en los PC? Todo instalado con el programa que lo hiciste en forma secuencial. Entonces llegan el día lunes, encienden el PC, entran con su cuenta y aparecen todos con el programa instalado. Eso hace el Active Directory. Eso hace. ¿Ya? Además de ello, el Active Directory maneja DNS, ¿cierto? Y búsqueda. Entonces, son muchas cosas que se concentran. ¿Ya? Esto lo comentamos en la clase anterior con Matías y me hizo una pregunta también. Porque cuando uno está armando una organización, uno pregunta primero, ¿cómo hago el Active Directory? ¿De dónde parto? ¿Ya? Lo primero que ustedes tienen que definir para armar el Active Directory, básense primero en cómo es el organigrama de la empresa. El organigrama siempre está disponible, ¿cierto? ¿Cómo comienza el organigrama? Gerente, dice después, departamentos, y después vienen los usuarios. Entonces yo con ese esquema hago el Active Directory. ¿Y qué empiezo a crear? En el Active Directory creo grupos. Entonces así después a los usuarios los voy metiendo a grupos, ¿ya? Por ejemplo, en una universidad, para hacer el Active Directory, yo haría un grupo que se llamara docentes, otro que se llamara alumnos, otro que se llamara administrativo, ¿cierto? Y sobre cada uno de ellos puedo hacer subgrupos. Porque los administrativos pueden estar de contabilidad, por ejemplo, gerencia, académico. Entonces voy armando mi esquema. Cuando armo mi esquema del Active Directory, ya, esta organización, yo lo meto a lo que se llama un árbol. Un árbol. El árbol va a ser el servidor donde voy a meter todo esto. Y se hace en forma local. Si mi empresa tiene 2 sucursales, por lo tanto voy a tener un árbol en cada sucursal. Esos van a ser los servidores de Active Directory. ¿Ya? Estos árboles, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de un bosque, ¿qué significa? El conjunto de árboles. Entonces, si mi organización tiene 2 sucursales, yo voy a crear un bosque para meter esos 2 árboles. ¿Y los árboles qué tienen? Las cuentas del Active Directory, ¿cierto? Las cuentas, el organigrama. ¿Ya? Y ese bosque va a pertenecer a algo más grande todavía, que es el nombre de la empresa, que es el dominio. Entonces, jerárquicamente sería un dominio, es todo, luego que vienen los bosques, y luego dentro de los bosques, los árboles. Y dentro de los árboles, todos los objetos del Active Directory. Entonces, si yo tengo acceso en el dominio y hago un cambio, ese cambio se refleja al bosque, al árbol y al usuario. Por ejemplo, si desvinculan, por ejemplo, a un trabajador de una empresa, se desvincula del dominio, el dominio le define al bosque, el bosque al árbol y finalmente la cuenta. Entonces, si a usted, a Matías lo despiden y él va, por ejemplo, a la sede de Talca y va a querer entrar con sus cuentas, ¿qué va a pasar? No va a poder, porque cuando uno hace un cambio, se ve reflejado en todo el dominio y en todos los bosques. ¿Ya? O, por ejemplo, ¿qué pasa si usted quiere ir a Talca? ¿Se puede conectar a la Wi-Fi con sus cuentas? Sí. ¿Por qué? Porque todo trabaja en un dominio. Es decir, cualquier usuario puede estar en cualquier parte de la organización y sus cuentas son válidas. ¿Se está entendiendo? ¿Cierto? Esa es la lógica del dominio. Entonces, en el Active Directory se manejan varios servicios.
o varias subelementos. Por ejemplo, en el Active Directory se manejan los usuarios y computadoras, ¿cierto? Y así yo puedo mover un usuario, mover una computadora, y una persona, por ejemplo, si hoy día tiene un rol, lo puedo cambiar de rol y automáticamente asume los perfiles. Ejemplo, supongamos que hoy día yo soy alumno de Santo Tomás. Entonces, voy a ser un usuario con el perfil alumno. Y tengo ciertos privilegios. Puedo imprimir en cierta impresora, puedo imprimir una cantidad de hojas y puedo entrar a algunos sistemas. Pero ¿qué pasa si más adelante me contratan como profesor? ¿Tendrán que crearme una cuenta nueva? No, po. La cuenta sigue siendo la misma y me promueven al grupo profesores. De ahí paso a tener otros perfiles. Por ejemplo, ahí puedo imprimir 1000 hojas o puedo ver sistemas que no veía antes como alumno. Entonces también en la organización una persona la pueden mover de departamento, ¿cierto? La cuenta es la misma, la pueden promover, por ejemplo, de directora a gerente y al cambiar su cuenta, al moverla de grupo, automáticamente asume esos privilegios. Entonces, esto igual que la materia, ¿cierto? No se elimina, la materia cambia de forma, ¿cierto? Acá lo mismo, en el Active Directory es importante que no eliminen cuentas, sino que las cuentas las deshabiliten o las bajen temporalmente, porque si no se asocia a muchas cosas, ¿ya? Se asocia a muchas cosas. ¿Qué más? ¿Qué más con el Active Directory? Como la parte importante. ¿Qué dicen esas siglas? Ahí está. El FSM. El FSM es el maestro de operaciones. ¿Qué es un maestro de operaciones? Es el servidor, en pocas palabras, que la lleva en el Active Directory. ¿Ya? Siempre en el Active Directory tiene que haber un servidor que sea el principal de todos los servidores. Por ejemplo, aquí en la sede hay un servidor que controla el dominio, pero en forma local. En Talca hay otro, en Rancagua hay otro, ¿cierto? En Osorno hay otro. Pero ellos todos le consultan a uno, que está, en este caso, en Casa Central. Y ese servidor se llama el FSMO, que es el que se denomina ahí como el maestro de operaciones. ¿Qué función cumple? Que todos los dominios de cada sede le envían, cuando hay un cambio, la información a él. Por ejemplo, un alumno nuevo se agregó a la red, se matriculó. ¿Dónde se envía eso? Al FCM. Entonces, en Centralizado Santiago pueden saber si hay un alumno nuevo o se compró una impresora nueva y se compartió en la red. Ahí se sabe. Entonces, yo tengo un registro de todo lo que pasa en todos los dominios y bosques en el FCM. Cuando hablamos de un servidor que es el que la lleva, entre paréntesis, no estamos hablando de una máquina pequeña, ¿cierto? Estamos hablando de una máquina gigantesca que trabaja con varios conjuntos y eso se llama un clúster, ¿cierto? Un clúster de servidores. Porque no daría abasto uno solo. ¿Ya? Y ahí hablan. Por ejemplo, ese FSM maneja todos los roles de la organización y todo lo que pudiese hacer. El servidor siempre de una organización se llama el Domain Controller. Pero no puede trabajar solo, puede estar trabajando en otros servidores en conjunto y eso se llaman los BDC o Backup Domain Controller. O sea, aquí en Santo Tomás tengo el Domain Controller y además tengo otro de respaldo. ¿Qué función cumple de respaldo? Guarda los mismos datos que tiene el principal. O sea, si aquí hay 1000 alumnos creados, el otro tiene los 1000 alumnos creados. En caso de falla, corte de energía, eléctrica, lo que pasó. Y como están todos conectados entre sí, ¿qué pasaría, por ejemplo, Matías, si el servidor controlador de dominio de Talca se cae? ¿Un alumno de Talca podría iniciar sesión en la intranet igual? Sí. ¿Y a dónde se vendría? Al más cercano. Ellos iniciarían sesión no en Santiago, en el más cercano, que sería Curicó o Chillán. Si comparo en kilómetros, Curicó. Por eso, en el servidor también están replicadas las cuentas de las ciudades aledañas. Por lo tanto, aquí hay cuentas quizás de alumnos de Talca. Y en Talca hay cuenta de alumnos de Curicó. Lo mismo, si se cae el servidor de Curicó, yo me logueo en sesión con el servidor de Talca. Todos están replicados con todo, esa es la verdad. Todos se replican entre sí. Obviamente, donde hay más alumnos y más cuentas, tienen que haber más domain controllers, ¿no es cierto? Si comparamos la sede de Curicó con la sede de Talca, esta sede es pequeña en comparación con la cantidad de alumnos ya, ¿cierto? Entonces allá tienen que haber por lo menos 2 o 3 domain controllers, aquí hay uno, porque hay 1000 cuentas, 2000 cuentas, pero ya hay 5000 cuentas, ¿ya? Imagínense Santiago Casa Central. ¿Ya? El catálogo global, jóvenes, ¿qué es el catálogo global? Es la base de datos del Active Directory. Esa es una base de datos que no es legible así, no es que yo abra y vea las cuentas. Es un archivo que puede tener varios gigabytes y que hay que respaldarlo constantemente, porque ese es el corazón del Active Directory. Si ese archivo queda corrupto o se borra,
Perdí todas las cuentas de una, ¿ya? Y ahí lo más probable es que usted haga su carta de renuncia o se haga bolita. Porque se pierde todo lo que está creado, ¿ya? Ese es eso es lo denominado catálogo global. Los servidores hay que subirlos de función joven, esto es importante. Ejemplo, puede ser que a ustedes les llegue o les toque trabajar en una empresa donde no hay ningún servidor y ustedes tienen que implementar Active Directory. La recomendación es que ustedes comiencen a trabajar siempre con la versión más alta. Por ejemplo, yo podría empezar a trabajar con Windows Server 2012, porque a mí me toca hacer el Active Directory, no hay nada, pensemos que a mí me contratan para hacer esa asesoría. Pero, si llego a trabajar a una empresa donde ya existía Active Directory, la idea es que esto, nivel de funcionamiento, vaya siendo escalable. Es decir, yo no voy a poder bajar de versión, siempre voy a subir. Si la empresa trabajaba con Windows 2000 Server, yo debo subir o migrar a 2003 Server y después a 2008 y después a 2012. Nunca puedo pegarme el salto de 2000 a 2008 ni tampoco bajar de versión. Cuando el Active Directory ya está en funcionamiento, no es retroactivo. Yo puedo subir de versión del sistema operativo, pero nunca bajar. ¿Ya? Ténganlo claro ese detalle. Como mediante bajar. Cuando yo quiero transformarlo, un servidor de Active Directory, y no perder ninguna cuenta y cambiar de sistema operativo, siempre subo en forma gradual. No se le ocurra, jóvenes, no se le ocurra, Matías, no se le ocurra que en una empresa que tenga Active Directory bajar de versión de servidor. Porque lo más probable es que todas las cuentas van a quedar inaccesibles. Siempre hay que escalar. Si tengo un Windows 2008 Server como Active Directory, lo subo a 2012, ¿cierto? Pero nunca baje. Porque la escalabilidad, el leer las cuentas, siempre es incrementable, nunca decrementable. ¿Ya? El servidor más alto lee lo más antiguo, pero nunca el más antiguo lee el más alto. ¿Ya? Entonces, ¿es crítico en una empresa perder todas las cuentas por eso? Sí. Entonces, el elevar el nivel de funcionalidad se refiere a que voy escalando gradualmente. Cuando ya exista Active Directory. De lo contrario, yo empiezo siempre en el nivel más alto. Ya. Chicos, ahí están las unidades organizacionales, los que denominaba los grupos, donde están representados el organigrama de la empresa. ¿Ya? El organigrama de la empresa, háganlo igual que el organigrama que existe en forma real. ¿Ya? Un buen organigrama, yo he hecho por ejemplo acá en organizaciones, en la municipalidad tiene un organigrama, ¿cierto? Ahí está la alcaldía, secretariado, DAEM, etc. Y hay que hacerlo en el Active Directory igual. Me tocó hacerlo a mí. Un Active Directory de una municipalidad y que no le puedo dar nombre por confidencialidad. ¿Ya? Pero me tocó hacer el Active Directory hace un par de años atrás y tuve que aprenderme todo el organigrama, po. Entonces me pregunto, ¿por qué tengo que saber cómo se llama este departamento y quiénes son los integrantes? ¿Ya? Y en una municipalidad a escala grande. Entonces tuve que aprenderme de memoria, estudiarme durante 3 semanas el organigrama de la empresa para poder saber cómo son las dependencias de una con la otra. ¿Ya? Porque un departamento tiene un subdepartamento y otro subdepartamento, y en ese departamento trabajan 50 personas y en este otro 100 personas. ¿Ya? Si hubiese sido la municipalidad de Curicó, hubiese sido sencillo quizás porque la cantidad de departamentos y personas no son más de 500. Pero en la municipalidad que me tocó hacerlo eran más de 2000 funcionarios. Y la cantidad de departamentos era bastante grande. ¿Ya? Entonces ahí tuve que estudiarme todo el funcionamiento del organigrama. ¿Ya? Y conversar con los departamentos de las personas. O sea, tuve que conversar con la secretaria, con todo, para poder entender, oiga, ¿usted quién es su jefe directo? No, este es mi jefe directo. ¿Y usted de quién recibe orden? De esta persona. Y así ir haciendo los grupos, po. ¿Ya? Porque es peligroso en el Active Directory. Si ustedes se equivocan, pueden hacer que una persona que no corresponda va a ver documentos de un departamento que pueden ser confidenciales. Lo que me comentaba usted, Sebastián. ¿Por qué, por ejemplo, la secretaria va a ver los documentos de gerencia? Y puede ver facturas, puede ver documentos privilegiados. ¿Ya? A mí me tocó también en una empresa hacer una auditoría donde un departamento de arquitectura se robó licitaciones que las tenía el departamento de ingeniería y fue por el error del Active Directory. El usuario entró y con su cuenta tenía permiso a las carpetas que tenía el departamento de ingeniería. Esa persona del departamento de arquitectura tomó esas propuestas y la llevó a una empresa constructora de la competencia. ¿Y qué le hizo? Le vendió un proyecto. O sea, aquí está el proyecto licitado, se lo mandó a él. Obviamente esa persona
se pidió investigarla y fue desvinculada, y además de ello, por robo de información, se fue a proceso judicial. Po. ¿Ya? Entonces, ahí apeló a lo otro. La persona que diseñó la Active Directory lo diseñó mal porque hubo una vulnerabilidad ahí. Tenía un permiso, un departamento que no correspondía. Entonces, el abogado de esa persona apeló a ello. Apeló que él no sabía y por eso lo hizo. Pero obviamente estaba buscando un documento que tenía su conveniencia. ¿Ya? Entonces, el Active Directory, si bien puede tener complejidad en la configuración, pero es súper delicado para ustedes. En el caso que se equivoquen de los permisos. Un permiso para nosotros dice, no afecta. Pero puede afectar porque es información confidencial. Confidencial. Yo he llegado a ver dominios, yo se los digo jóvenes con experiencia, dominios donde el guardia que entra con su sesión ha visto documentos del gerente. ¿Ya? Y eso fue en una clínica renombrada que trabajaba con este directorio en Santiago, donde el guardia entraba con su cuenta y él en su entorno del dominio podía ver documentos que tenía la gerencia del hospital, de la clínica, perdón. Súper delicado, porque habían informes, ojo, habían informes que son confidenciales, por ejemplo, de enfermedades que no se pueden publicar, que está prohibido mostrar los diagnósticos, las puedo tomar y las publicó, le sacó unos pantallazos y las puso en Facebook. Con nombre, la ficha de la persona. Esta persona, Alamiro Farías, ¿cierto? Fue intervenido por hongo anal, por ejemplo. O sea, es un ejemplo. No es tan extremo. Entonces, ¿qué pasaría si esa información se publicara? Es grave, po. Llegaron muchas demandas por lo mismo. O por ejemplo, Sebastián Guerrero, ficha clínica, llegó por hemorroides el día lunes. ¿Cierto? Diagnóstico. En la ficha clínica está todo, ¿cierto? Esa información fue publicada. El guardia tomó archivos PDF, los sacó, los descargó y sacó fotos y lo hizo por humorada. Hoy empezó a ver y aparece el root, nombre, teléfono, foto de la persona en la ficha. Y la empezó a publicar en redes sociales. Se hizo un sumario y la vulnerabilidad, finalmente el resultado, se dio cuenta que el Active Directory fue mal diseñado. Había un permiso que esa persona no tenía por qué tenerlo y llegó allá. Está mal decir que la persona fue desvinculada de todo, pero es más grave que desvincularlo, ¿cierto? Porque con despedirlo, ¿cierto? Por un acto ilícito, pero la información, ¿qué confianza le da a usted ir a una clínica privada, en la cual su información, que usted quiere que sea confidencial, puede ser pública? Y ahí la empresa podría tomar acciones contra la persona que diseñó el Active Directory. Exactamente, eso quiero llegar. Y la gente afectada también toma... Exactamente, las personas afectadas tomaron carta en el asunto y finalmente hubo demanda colectiva, ¿cierto? Bajo un staff de abogados, en el cual, en este caso, el gerente TI, el gerente de informática, que fue la persona que subcontrató al ingeniero que era el experto de Active Directory, que no era tal así, entre comillas, no tenía la certificación, ya más aún cometió ese problema de permiso, fue despedido completo. Mira, no solamente el guardia, fue despedido todo el personal TI que estaba involucrado en la parte de Active Directory. Sí, porque van a cortar hilo por favor. Exactamente, y aparte de eso tiene una demanda colectiva, o sea, fue mucho más grave. ¿Ya? Mucho más grave. Bueno, Active Directory maneja objetos, los objetos pueden ser cuentas, ¿ya? Las cuentas se crean asociadas a personas, a humanos o a objetos, ¿cierto? Elementos intangibles. Una impresora es un objeto también, ¿cierto? A mí no me gusta mucho el nombre que le da, porque los humanos también somos objetos en el Active Directory y nos pueden mover de departamento, ¿ya? Y la idea es llevar toda la información concreta de la cuenta. Por eso aquí aparece el nombre, perfil, correo, todo. Dónde estoy ubicado, dónde está el PC, mi PC. Toda la información propia y así yo puedo identificar a alguien en la red. Esta persona es el funcionario X de este departamento y se sienta en el PC número 3. Y él es el que está viendo Pornhub. ¿Ya? Se puede saber. ¿Ya? Pregunta. ¿Qué harían ustedes al trabajar con Active Directory? ¿Le darían los privilegios al equipo o a la cuenta? A la cuenta. Si yo le doy los privilegios a la cuenta, ¿cierto? Los privilegios se mantienen en forma estática. O sea, la persona que llegue, los privilegios van a ser los mismos. Pero en cambio, si yo los creo a la cuenta, el privilegio, donde yo vaya, en cualquier equipo de la red, lleva mis privilegios, mis programas y mis archivos. Es decir, si yo me voy de este laboratorio al otro y estoy con Active Directory y dejé un archivo en el escritorio de este PC, inicio sesión al otro lado, el archivo debería estar allá. Entonces, Ya, debería ser movible al usuario. Al usuario tiene que ir el permiso.
¿Ya? ¿Se puede hacer a la cuenta? Sí, también es válido, pero lo ideal es que sea a la cuenta del usuario, no al equipo físico. Profesor, una pregunta, si yo tengo un equipo de dominio de una empresa, está dentro del dominio ese equipo, como usuario, Controlo eso. ¿sí? ¿Cómo controlo eso? Por ejemplo, en la empresa, a usted le van a pasar un equipo de la empresa. Sí. Así se controla. Y la pregunta es, pero es que estoy dentro de la organización. ¿Qué pasa si me llevo el notebook de la empresa y estoy trabajando fuera? Ya, ahí se ocupan VPN, redes virtuales, ¿cierto? De acceso. Entonces, la VPN me conecta con la red de la empresa y además de ahí también está el registro. O sea, yo puedo estar en Japón trabajando, igual estoy parte del Active Directory. Pero si se conecta a la VPN. Claro, porque paso por la VPN. Pero obviamente, si no me conecto a la red de la empresa, no tengo acceso a nada de la empresa. No puedo ver ni archivo ni nada. O sea, tengo que pasar por el Active Directory, sí o sí. El Active Directory es mi muro contra la empresa, contra el mundo. Y no solamente trabaja en forma LAN, sino que puedo trabajar en forma WAN. Ahí ocupo VPN, me puedo conectar por una red abierta de internet, paso por una VPN y llego a la empresa. Yo puedo ver mi carpeta, mis documentos que están en mi estación de trabajo en la empresa mediante el Active Directory. Puedo hacerlo y trabajar como si estuviese ahí. ¿Ya? Hoy día el Active Directory también agrega dispositivos móviles, ¿cierto? Portátiles, PC, no solamente solamente de sistemas PC. ¿Ya? Pregunta, el Active Directory, hemos hablado todo, que es bonito todo esto, pero hace un par de años trabajaba solamente con sistemas operativos Microsoft. Por lo tanto, la única limitancia que tenía es que todos los equipos de la red con Active Directory deberían ser con sistemas operativos Microsoft. Pero hoy día Microsoft está abriendo el mercado y por lo tanto pueden ser equipos de otras tecnologías. Al Active Directory puedo meter un equipo macOS o un equipo Linux. Y forman parte del dominio. Se está haciendo multiplataforma. Era muy cerrado antes, muy crítico. Antes solamente que el sistema operativo Microsoft pertenecía al Active Directory. Hoy día se puede hacer. ¿Ya? Se puede hacer. Las políticas que le comentamos son las reglas que uno genera. Las puedo ocupar reglas que están hechas o las puede hacer uno. ¿Ya? Yo les recomiendo comenzar con reglas hechas como plantilla y después las vamos modificando. Esas son las de control total, de... Se llama GPO. Se llama Gross Policy Object. Y yo podría hacer en una política, por ejemplo, no quiero que los usuarios cambien el fondo de escritorio, que no pongan la foto de la hija, por ejemplo. No, quiero que aparezca siempre el logotipo corporativo. Yo hago una política en la cual se cargue la foto de la empresa y cuando inicie sesión en cualquier equipo de la organización aparezca el fondo de pantalla de la empresa. Puede ser eso. O un aviso, que cuando tú inicies sesión te mande un aviso, hay reunión el día lunes a las 7 de la tarde, por ejemplo. Se puede hacer con el Active Directory. ¿Ya? Y cosas a nivel de hardware también se pueden hacer. Bloquear puertos USB. No dejar que usen grabadores de CD, por ejemplo. Yo lo puedo manejar. Esas son las políticas de grupo. Nosotros vamos a trabajar un poco con ellas en un minuto más. ¿Ya? Y las políticas las puedo hacer en forma local o las puedo hacer a forma de dominio. Puedo hacer que funcionen aquí o que funcionen en toda la red. ¿Ya? Permisos. ¿Qué más puedo manejar? ¿Les suena familiar esto, las ACL? ¿Qué son las ACL? Listas de acceso, lista de control de acceso. ¿Se pueden hacer en Active Directory? Sí. Por lo tanto, el Active Directory también trabaja como una especie de cortafuego. Yo puedo denegar o permitir grupos de IP en una red. O sea, puedo integrarlo. No fue hecho necesariamente como firewall, pero se puede trabajar como firewall. ¿Ya? Chicos, vamos a trabajar ahora. Vamos a la parte práctica, en la cual vamos a empezar a trabajar con una en parte implementación de estos servicios. Pero antes de llegar a ser Active Directory, debo ser antes, ¿cierto? Como dicen que antes que el buey, ¿qué fue el buey antes? ¿O el toro? No, fue la vino, huevo. Claro. Entonces, antes de ser Active Directory, yo debo ser servidor DNS. Ese es como el requisito. Para ser servidor de Active Directory, debo ser un servidor DNS primero. ¿Ya? Yo puedo ser servidor de HCP, DNS y después Active Directory. ¿Ya? Entonces, jóvenes, vamos a configurar el Windows Server el que está corriendo. Ya, chicos. Antes de comenzar a hacer el Active Directory y servicio DNS, hay que recordar algo. Este equipo debe estar sí o sí encendido todo el tiempo.
Porque si el servidor de Active Directory no está disponible, obviamente las cuentas no son accesibles. ¿Ya? Yo si en una red tengo un servidor web y está apagado, le afecta solamente al servicio web, ¿cierto? O si el correo está apagado, afecta al correo. Pero si el servidor de Active Directory está abajo, no funciona. Nosotros lo vimos en Packet Tracer, ¿se acuerdan? No funcionaba ningún servicio. ¿Ya? Por eso es la importancia. Recomendación, el mejor hardware que tenga, desígnelo para el servidor que va a ser de Active Directory. ¿Cierto? El más cuidado, el de mejor rendimiento, el más potente en la red. ¿Ya? Para ello, nosotros vamos a hacer algo que comentamos al principio de la clase que se llama memoria virtual. Le vamos a asignar más memoria, ¿cierto?, al equipo de la siguiente forma. Tenemos que ir al servidor, a las propiedades, adelante, a las propiedades, y ahí nos vamos a dar cuenta de cuánta RAM le asignamos a este equipo en un principio. ¿Cuánta RAM le dimos? 1 GB, 1024 megabytes, ¿cierto? Por lo tanto, aquí doy por hecho que este servidor está limitado en RAM, y lo que vamos a hacer nosotros es asignarle memoria virtual al servidor como administrador. Recuerden que si habilitamos el escritorio remoto podemos entrar desde el cliente. Se puede. Se puede. Optimicemos. Nuestro servidor, físicamente, la máquina virtual fue hecha con 1 GB de RAM, ¿cierto? Lo que vamos a hacer ahora es asignarle memoria virtual. Entonces, vamos a ir a la opción avanzada, las propiedades avanzadas del servidor. Y ahí se van a encontrar con la pestaña que se llama Advanced Performance. Ya, el Performance le optimiza el rendimiento eliminando alguna herramienta gráfica y dándole más prioridad al funcionamiento del sistema operativo. ¿Ya? Profe, ¿dónde exigió ahí, perdón? Tiene que ir a a las propiedades del servidor, a Advanced Setting. Entonces, ya ahí se va a encontrar con la pestaña que se llama Performance. Y lo que va a abrir ahí en Performance, lo primero que va a hacer es ajustar para obtener un mejor performance, ¿cierto? Mejor rendimiento. Y le da a aplicar. ¿Ya? Aplicar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros ahí? Bajamos el nivel de WI y le damos prioridad a la CLI, ¿cierto? A los procesos que están corriendo en la máquina. Y segundo, ahí mismo hay una pestaña que dice Advanced al lado. ¿Ya? Y más abajo hay una que dice Virtual Memory. Ahí es donde vamos a trabajar. Virtual Memory. Memoria virtual, ¿cierto? En Microsoft, en Linux se llama swap, como está escrito en la pizarra. Es asignar espacio de disco duro como si fuese memoria RAM. ¿Ya? Entonces, el cálculo tampoco no es al ojo, ni tampoco lo he inventado. No es que nosotros pongamos cualquier valor. ¿Ya? Si yo a mi máquina, a mi servidor, le agrego más RAM, después debo ir a esta pestaña y modificar el valor. Si le quito una RAM física, también hay que modificarlo siempre. No es automático. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Van a memoria virtual, van a la pestaña que dice Change. ¿Ya? Lo primero que se van a encontrar es que esta herramienta no viene configurada. Está deshabilitada. Perfecto. ¿Ya? Está deshabilitada. Cuando ustedes marcan, ¿cierto?, la pestaña, van a ir a Custom Size y ahí tenemos que hacer el cálculo necesario. ¿Cómo se hace el cálculo? Porque dice cálculo o tamaño inicial y tamaño máximo. Siempre el tamaño inicial es la mitad de la RAM física que tenemos. Si físicamente tenemos 1 GB, 1024, el inicial va a ser 512. Y el máximo es el mismo valor de la RAM física, que sería 1024. Perfecto. Si usted más adelante le cambia RAM y le pone más módulos a su servidor, debe nuevamente modificar los valores. Y cuando ya asigna los valores, aplica setear. Set. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En este momento tenemos 2 GB de RAM en el servidor, pero uno es físico y el otro es virtual del disco duro, ¿cierto? Entonces los procesos siempre se cargan en la memoria física y si falta RAM, los deriva a la virtual. ¿Ya? Ahí me pide hacer un reinicio, ¿cierto?, de la máquina y ya se reflejaría. Lo importante, jóvenes, es que no se preocupen porque siempre aquí va a seguir mostrando que tengo 1 GB, pero en realidad son 2. ¿Qué pasa con el disco duro? ¿Pierdo espacio? Sí, pierdo. Ese giga máximo que puse de memoria virtual
se pierde de almacenamiento. ¿Pero qué gano? RAM. Gano RAM. ¿Ya? Y ahí lo reinician. Hacen el reinicio, restart. Entonces, asignamos memoria virtual. Pregunta, ¿se podrá asignar memoria virtual a un Windows 7, un Windows 8, un Windows 10? Sí, a cualquier sistema operativo. ¿Ya? Y optimizan la RAM. ¿Qué costo tiene? ¿Económico? Nada. Nada, po. Nada, no tiene ningún costo económico. Entonces, ese es uno de los pasos antes de empezar a transformar el servidor en DNS y Active Directory más arriba. ¿Ya? Vamos paso a paso. No es que vamos a hacer todo hoy día en la clase hoy día el Active Directory. Vamos a hacer hasta DNS. Porque el Active Directory requiere trabajar un poco más. ¿Ya? Ya. Siento que llevo toda una vida aquí, güey. Y eso quiero llegar aquí. Entonces, asignamos memoria virtual y reiniciamos el servidor. ¿Ya? Víctor, ¿va a seguir apareciendo en las propiedades que tengo 1 giga o 2 gigas? Lo que se muestra siempre es la física. Pero en la realidad hay dos. Hay dos. ¿Ya? De hecho, Eso solo lo sabe. solamente lo sabemos nosotros, ¿cierto? Perfecto. Ya vamos acá. Otro detalle importante con el Active Directory. ¿Dará lo mismo la hora del servidor y la fecha? No da lo mismo. No da lo mismo. Con los mismos avisos que- ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, vamos a crear políticas después en las cuales decir, ¿saben qué? El inicio de sesión tiene que ser de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Y si tenemos una hora incorrecta, las cuentas van a estar al lote. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que la hora y la zona horaria sea la correcta. En Chile está pasando algo. ¿Cuándo hay cambio de hora? El 12 de mayo, no. ¿Y qué pasaba antes? Antes se cambiaba 2 veces al año, se cambiaba en marzo y diciembre. Después no se cambió, ahora se está volviendo a cambiar. Entonces lo que tenemos que hacer, jóvenes, es lo siguiente. Miren, vamos a modificar la zona horaria. Vamos a modificar la zona horaria en el servidor. ¿Ya? De la siguiente forma. Porque lo más probable es que ustedes tengan la zona horaria que se llama Canadá, ¿cierto? Ya. Canadá. Cámbiense a Santiago, que es GTM-4, lo primero. Desmarcan el cambiar automáticamente la hora. Porque ¿qué va a pasar? Va a llegar marzo y se va a cambiar sola. Va a llegar diciembre, se va a cambiar sola. ¿Ya? Entonces primero desmarcan. ¿Estamos? Y le damos OK. Eso es lo primero. Segundo, después de haber cambiado la zona horaria, pongo la hora correcta. Dice que son las 8:49, está bien. Está bien. ¿Cierto? Santiago, menos 4 GTM. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Sí? Tiene que ser Santiago menos 4. El menos 4 GTM. ¿Ya? Fijarse que la hora sea la correcta, son las 8:50 punto algo. ¿Ya? Pregunta. Si estamos trabajando en una red y hay un dominio y el servidor tiene la hora incorrecta, ¿le afectará a todos los PCs de la red? Sí, po, la lógica. Todos los que están asociados van a tener la hora del servidor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo yo me preocupo de que mi servidor tenga la hora correcta? Ah, no, pero es que usted configuró la mano cuando corresponda. Pero yo puedo hacer algo más avanzado todavía. Me puedo conectar a un servidor que tenga la hora correcta. ¿Ya? Recuerden que hay unos servidores que se llaman los NTP. Ese sería 2, ¿cierto? Network Type Protocol. Esos servidores NTP, ¿qué función cumplen? Ellos tienen una hora y si yo me conecto a ellos, me sincronizo a la hora de ellos. En Chile, ¿Ellos solamente cumplen esa función? ese rol solamente. En Chile hay 2 servidores NTP que son los más exactos. ¿Ya? Hay 2 NTP y se usan bastante. Puro que da la hora. ¿Ya? ¿Cómo funciona? Un servidor NTP no es que está corriendo y el administrador del sistema se preocupa que la hora sea exacta. Ellos están conectados a un reloj atómico. Un reloj atómico está en una bóveda y tiene una variación de 1 milisegundo cada 500 años. Por lo tanto, no varía, no se echa a perder.
¿Un reloj de pulsera tiene variación de hora? Sí. Sí, por el movimiento, ¿ya? Entonces, Eso no funciona con UTC. aquí nosotros vamos a conectarlo en Chile, hay dos. Hay dos. Uno lo tiene la Universidad Federico Santa María, en Valparaíso, un servidor NTP, y el otro lo tiene el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, el CHOA. ¿Ya? Entonces, nosotros nos conectamos uno de los dos. Nosotros vamos a hacer el proceso de conectarnos. Para ello, para que esto funcione en la realidad, esta máquina tiene que tener conexión a internet y conectarse a ese servidor. Entonces, ¿qué hace? Si el servidor encuentra que tiene una hora incorrecta, se sincroniza con el otro y el otro le entrega la hora, pero con milésimas de segundo exacta. No tiene variaciones, ¿ya? No les vaya a pasar lo de la Torre Entel a fin de año, cuando lanzaron los juegos artificiales antes, ¿ya? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Entonces, a este servidor, voy a la opción que dice Internet Time, en la misma pestaña que estamos trabajando, Check Setting, y ahí dice que por defecto se sincroniza un servidor de Microsoft, que está en Estados Unidos. Entonces lo que hacemos nosotros es cambiar el servidor, y elegimos el servidor, más a la realidad nuestra. Y ese puede ser el ntp.choa.cl. Ese es, claro, es de la Armada. ¿Lo puede agrandar, por favor? Servicio hidrográfico u oceanográfico de la Armada. Que me falle el ojo de... Lo voy a anotar los dos, lo voy a agrandar ahora. Nosotros podemos recurrir a dos servidores en Chile. Ahí están. Puede ser el ntp.choa.cl o el ntp.usm.cl. ¿Qué características tienen? Que son servidores que son sincronizados con relojes atómicos, los cuales no tienen variaciones de segundo en un rango de 500 años. O sea, hay terremotos, corte de luz, lo que sea, y se mantiene la hora exacta. ¿Ya? Están protegidos. ¿Ya? Si nosotros sincronizamos nuestro servidor a esos servidores, nos aseguramos que tengan la hora exacta. ¿Y qué va a pasar con las máquinas de mi dominio? También, por cierto. Ese es el orden jerárquico. Yo en este caso me voy a sincronizar a choa.cl y le digo OK. Entonces si me pregunta, nueva sincronización, si mi servidor tiene la hora incorrecta, se va a sincronizar en un periodo de tiempo hacia el servidor del Choa. ¿Ya? De hecho, si ustedes quieren revisar la información ya más en detalle, está la página de la hora oficial y ahí está el servidor Choa. Entonces, ahí está la hora exacta. Esa hora, si nosotros nos conectamos a ese servidor, esa es la hora que nos entrega a nuestro servidor propio y ahí lo derivamos a los servidores locales. ¿Ya? Hoy día la mayoría de las empresas El UTC, porque ahora se supone que está son por el alejado de los meridianos. Está Chile continental y occidental. Isla de Pascua representa occidental porque estamos pasados del meridiano y Chile continental es lo que está de Valparaíso hacia el interior. ¿Ya? Nosotros tenemos dos usos horarios. Por eso la hora de Isla de Pascua es distinta con la hora de Chile continental. ¿Ya? A eso representa. Y nos damos cuenta que, por ejemplo, la Antártica y el Chile continental es la misma hora. O sea, yo que Curicó y la Antártica tomo igual, pero no así en Isla de Pascua. ¿Ya? Porque ellos están en otro uso horario. ¿Sí? Y el tiempo universal que aparece ahí representa a la hora en la cual hay más países, ¿cierto?, habitados por los continentes. Vendría siendo igual Asia. Son los sectores más asociados a Asia. ¿Ya? Entonces ahí aparece, no sé si se recuerdan cuando hablábamos de los stratus, los servidores stratus 1, 2 y 3. El stratum 1, el servidor principal de hora. Después el stratum 2 seríamos nosotros que nos conectamos a ese. Y el stratum 3 serían los PCs que se conectan a nosotros. Esa es la escala. ¿Ya? También existe el de la UTF, Unidad Federico Santa María. ¿Ya? Por si querían revisarlo. También tiene un servidor. Listo.
Ya tenemos listo la hora exacta, tenemos listo la zona horaria, tenemos la paginación, ¿ya? En el servidor. Y lo que vamos a crear ahora es hacer que esta máquina, vamos a darle un rol. Y la vamos a transformar en un servidor DNS. ¿Ya? DNS. ¿Ya? En una organización. Entonces, vamos a ir a la pestaña que se llama Server Manager, que está abajo. O sea, para llegar a esta etapa, ustedes tenían que haber tenido todo listo lo anterior, ¿cierto? Sí. O sea, yo no puedo poner o transformar a un servidor con un rol si tiene IP dinámica, pues eso es como la base. Pero antes de ello, antes de transformar el rol, ¿qué nos faltaría configurar en la tarjeta de red del servidor? A ver si son astutos o se recuerdan. Recuerden que este servidor se va a transformar en un servidor DNS en nuestra organización. ¿Qué le falta ahí? 0.0.1. Configurarlo a sí mismo como DNS. Perfecto. O sea, nosotros siempre hacemos eso en Packet Tracer, ¿cierto? Significa que este servidor él tiene que buscarse a sí mismo las búsquedas DNS y no tiene que salir a preguntarle a otro servidor. Por lo tanto, el DNS para él va a ser el 127.0.0.1. Él es el servidor DNS. ¿Qué tipo de dirección? ¿Cómo se llama esa dirección? ¿Qué nombre se le da? Aparte de la dirección. Loopback, ¿cierto? Loopback o también localhost. Muy bien. Están ganando los stickers. Espérese. ¿Llegan o no? ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, dirección de localhost. Ya, perfecto. Perfecto. Sí, 127.0.0.1. Me cayó así, ¿no? Fue como un mosquito pero en un parabrisas. Ya. En la presentación anterior, si recuerdan, nosotros hablábamos que el servidor podría tener más de un sistema operativo. ¿Sí? Sí, en un archivo que se llama boot.ini, que se guarda en el MBR. ¿Ya? Ese archivo está. ¿Cómo lo vemos? De la siguiente forma, jóvenes. Antes transformaron en DNS. En el ejecutar, ¿cierto? En la interfaz de consola, ejecuten la función msconfig o el comando msconfig. Vamos a escribir. msconfig, Microsoft config. Lo levantan y va a cargar la siguiente interfaz. Y aquí nos pregunta, ¿cierto? Aquí nosotros podemos ver el archivo boot.ini que está guardado en el MBR de los discos duros. ¿Ya? Y ahí me dice, ¿qué encuentro ahí? ¿Qué le va a aparecer? No sé si aprecia mucho, pero dice que está 2 veces el sistema operativo. ¿Qué me está indicando ahí? Me dice Microsoft Windows Server 2008 y me va a aparecer C Windows Current Default Use. Y después aparece la segunda línea lo mismo, dice Secondary Plex. ¿Qué me está diciendo? Que tengo 2 discos duros y en los 2 discos duros está instalado el mismo sistema operativo. Es decir, yo puedo arrancar con ese o con el otro. Ya que estoy usando una pregunta, ahí en Advanced Options, abajo, en la opción avanzada, ¿Ya? si lo pincha, profe, le dice que arriba tiene un número de procesadores. Los computadores por defecto traen uno, pero activado, pero traen 2 de posible uso que es recomendable usarlo. Claro, es que aquí es diferente. Hasta 4, sí. Si nosotros estamos hablando de sistema operativo server de NOS, se habla de procesadores. Si estamos hablando de un sistema operativo de escritorio, se habla de núcleo. Por eso, pero Núcleo. uno de núcleo, por ejemplo. O sea, Claro, de aquí escritorio, por licencia, de escritorio, solamente voy a trabajar con uno. con uno, porque estamos usando la versión Standard Edition. Si estuviésemos instalando la versión Enterprise de Windows Server, yo podría aquí modificar la cantidad de procesadores. Y me aparecerían más procesadores disponibles. Pero por ejemplo, para mi PC personal, ¿es recomendable activar los núcleos? No por defecto, porque los balancea. Él va trabajando con los núcleos que necesite. Que necesite. Es solamente un balanceo temporal. ¿Ya? Esto quería definir. Por ejemplo, si nosotros instalamos más de un sistema operativo, aquí va a estar el listado. Como tenemos un RAID, aparece que puede arrancar por un disco o por el otro, pero tienen lo mismo. En timeout, ¿qué definimos?
el tiempo de espera. O sea, me da 30 segundos para esperar con qué disco arrancar. Yo, por ejemplo, le puedo decir 3 segundos, así no piensa mucho y inicia con el que esté disponible. ¿Qué pasa si se me echase a perder el primer disco? Va a arrancar con el segundo. ¿Ya? Entonces, este es el buteo real. El buteo real. Si tuviésemos un RAID con 4 discos, aparecerían los 4 discos, ¿y cierto? La escala hacia abajo. ¿Bien? Eso quería mostrarlo antes. Ya no es necesario que usted entre al archivo y lo edite, lo puede hacer de aquí mismo. ¿Ya? Profe, y si muere el primer disco, yo al cambiarlo, sigue quedando como primario, ¿qué voy a poner? Sí, asume el lugar del otro. El disco está siempre el disco 0 y el disco 1. ¿Ya? El disco 0 va a ser siempre. El disco duro fue el inicial, claro, y el disco 1 siempre va a ser el 1. Yo lo reemplazo y siguen con su mismo orden. ¿Ya? Entonces, si tuviese, mira, 2 sistemas operativos, por ejemplo, hubiese instalado en un disco Windows y en el otro Linux, aquí yo le digo con cuál arranque y la seteo. Ah, arranque siempre primero con Linux. En Mac eso se llama Bootcamp. En Mac, el equipo Mac Bootcamp. Y por eso puedes tener 2 sistemas operativos. Y en Linux se llama partición dual o arranque dual. ¿Ya? Bootcamp. ¿Había que dejarle con los 3 segundos? Como quiera, 3 segundos, 4 segundos. Por defecto trae 30. De hecho, si le dejo 0 segundos, va a arrancar directo. Y no va a preguntar con cuál arrancar. Simplemente si el otro no está disponible o está malo el disco, arranca con el otro. Ya, o el sistema operativo que tenga. Ya chicos, pasemos a entrar a configurar ahora. Vamos a la pestaña Server Manager. Server Manager. ¿Ya? Y se van a encontrar con una pestaña que dice arriba roles. 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 Dice roles. ¿La pillaron? Roles. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre los roles y las características? Porque son diferentes. Claro. Los roles son las funciones principales del server, ¿cierto? Y las características son servicios del servidor que trabajan en segundo plano. ¿Ya? Nosotros lo que vamos a instalar es un rol. Entonces pinchamos en rol y le decimos añadir roles. Add roles. ¿Ya? ¿Bien hasta ahí? ¿Bien hasta ahí? Ya, siguiente. Pregunta, ¿cómo tiene que llamarse la máquina? ¿Cómo se llama? NS1. Ese es un nombre también que está estandarizado para los servidores de NS. NS1. Ya, siguiente. Me pregunta de una gama de roles. Me pregunta que puede ser servidor de aplicaciones, servidor de HCP, web u otro. Vamos a elegir el servicio DNS. DNS Server. Vamos siguiente. Ya. Y lo instalamos. Solamente estamos instalando el servicio DNS. Después vamos a reconfigurar. Instalar primero el servicio DNS. Nada más. Nada más. Vayan al break mientras. ¿Cierto? Bueno, break. Y a la muerte configuramos. Solamente instalamos el DNS. ¿Les pide un reinicio? ¿Pide un reinicio? Reinterna. Reinterna. En todas las máquinas reinterna. Pero no